En esta presentación empezaremos a hablar del petróleo en el Golfo de Guinea y lo que representa, por qué se convirtió en una maldición para África. Para poder empezar a hablar sobre el problema que significa la explotación petrolera en el mundo, es importante dirigir nuestra mirada principalmente al continente africano. Miraremos en más detalle la región del Golfo de Guinea y aprovecharemos para hacer un recorrido por algunos países africanos hasta llegar al delta del Níger en Nigeria. Tristemente, esta parte del mundo ha sido tremendamente violentada, maltratada y abusada a causa de la explotación indiscriminada de recursos naturales. Esta explotación indiscriminada y sin ningún tipo de regulaciones reales que se apliquen le ha permitido a países tales como Francia, Holanda, Portugal y obviamente principalmente a Estados Unidos, a través de sus corporaciones, poner sus objetivos de explotación de reservas hidrocarburíferas por encima del bienestar común y desarrollo de África, exponiendo a tribus, pueblos y etnias diferentes a toda clase de perjuicios económicos, medioambientales, problemas graves de seguridad y estabilidad política, pero sobre todo afectaciones graves a la salud, que en muchos casos terminan en muertes. En este sentido, podemos decir que el petróleo o la explotación de recursos naturales es igual a guerra. Muchas de estas iniciadas con pretextos diferentes a las intenciones reales. Algunas guerras se iniciaron porque decían querer proteger a la población de injusticias de algún dictador de turno o querían devolver la democracia a un país. Algunas de las guerras que podemos nombrar son la Guerra del Golfo en 1991, obviamente por el petróleo. Esta guerra dejó 1,5 millones de muertos, 5.000 de los cuales eran niños. La Guerra de Irak, una guerra civil, guerra interna, que fue contra el territorio de los kurdos. En este territorio se encuentran grandes yacimientos de petróleo. Otra guerra que podemos nombrar es la de Angola, donde el Movimiento Popular de Liberación de Angola, o más conocido como MPLA, controlaba los recursos hidrocarburíferos. El grupo guerrillero UNITAS, apoyado por los Estados Unidos, controlaba el tráfico de los diamantes. El objetivo principal del grupo UNITAS era apropiarse de las áreas petroleras, que equivalen al 90% del presupuesto de Angola. Aunque en 1991 se firmó la paz, esta no duraría mucho, ya que en 1992 el Movimiento Popular de Liberación de Angola ganó las elecciones y el UNITAS decidió volver fortalecido con la ayuda económica de Estados Unidos y África del Sur. Otra guerra, y quizás una de las más sangrientas de África, fue la de la liberación de Argelia. El componente de esta guerra fueron los ricos yacimientos petroleros controlados por los franceses. Esta guerra duraría casi una década. Otra guerra más fue la de Zaire, ahora conocido como la República Democrática de Congo. Tuvo un cambio económico trascendental tras la caída de Mobutu Sese Seko, quien estuviera en el poder durante 3 décadas, derrocado por Laurent Kabila, y quien hizo rápidamente negociaciones con el gobierno Clinton para que le dieran ayuda y protección militar a cambio de permitir a las empresas americanas Chevron y Unocal que explotaran las reservas petroleras de este país. Para poder legitimar todas estas guerras, el gobierno de Estados Unidos y la Corte Suprema de este país determinaron que una corporación estadounidense tiene los mismos derechos que un ciudadano particular, por lo cual el gobierno americano considera válido y legítimo tener intereses en cualquier lugar del mundo donde existan corporaciones de su país. Así la guerra se convirtió en el medio para controlar a los países y a sus recursos. Y aquí podemos recordar la frase de la política, diplomática y secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright. Si tenemos que usar la fuerza es porque somos americanos. Nosotros somos la nación indispensable. Cuando nosotros podemos cambiar las cosas, debemos hacerlo y el resto del mundo debe seguir esta línea. Después de haber hecho este pequeño recorrido por algunos países africanos, llegamos al punto trascendental de esta presentación, que es Nigeria, y más específicamente el delta del Níger.
región sufrida y sumamente sacrificada a causa de la explotación de crudo. Y tomamos a Nigeria como punto de referencia ya que su riqueza petrolera es inmensa, pero esto se ha convertido en su mayor maldición, ya que de sus 211 millones de habitantes, el 76% no alcanza a ganar ni $1 por día para subsistir. A esto podemos sumarle la inestabilidad política y las más de 250 grupos étnicos que hacen que Nigeria sea un país heterogéneo y complicado. Nigeria produce el 30% del total del petróleo que sale de África, convirtiéndose en el quinto exportador a nivel mundial y constituyendo el 80% del presupuesto de Nigeria. A pesar de estos datos impresionantes, la pobreza en el Estado nigeriano no para de aumentar. Esto debido a varios factores, tales como la corrupción gubernamental, poca inversión social en las regiones y en mayor parte se debe a que estos recursos provienen en su mayoría del sur del país, sobre el delta del río Níger. Los estados que quedan en esta zona son Abia State, Akwa Ibom State, Bayelsa State, Cross River State, Delta State, Imo State, Ondo State, River State y Edo State. Estos estados ocupan 7.000 kilómetros cuadrados que corresponden al 7.5% de todo el territorio nigeriano, dejando desventaja al resto del país. Podemos también resaltar que Nigeria se encuentra dividido en 3 regiones geográficas separadas por el río Níger, y en cada región habitan 3 grupos étnicos, los cuales son los Hausa y Fulani en el norte, los Yaruba en el oeste y en el este los Igbo, y en cuyos grupos quedó una huella de separación casi imposible de quitar. Esta huella de división fue creada y fomentada por la administración británica en la zona nigeriana durante su periodo de explotación. Con la culminación de la guerra civil que se llevó a cabo entre 1967 y 1970, hubo un consenso y se crearon 36 estados con la intención de debilitar esos viejos regionalismos y lograr unir los grupos étnicos nigerianos. Sin embargo, este intento fue poco fructífero por razones políticas. El crecimiento económico fue mayor en unas regiones más que en otras, y por otro tipo de cambios de poder. Una de las regiones que más creció en importancia después de la creación de los 36 estados fue el delta del Níger, donde conviven 2 grupos étnicos, los Ogini y los Iyao. Esta región logró tener un poder político descentralizado gracias a su ubicación geográfica estratégica. Entre todos los cambios y transformaciones que ocurrieron en el país, el más importante fue el descubrimiento del petróleo y la llegada al país de empresas petroleras tales como la anglo-holandesa Shell, la británica BP, la norteamericana Chevron Texaco y la francesa Total, cambiando de una manera radical la forma de vivir en el país. Y es a partir de este momento que podemos decir que empezó el conflicto por el petróleo en Nigeria. En este punto, Shell ya controla la mitad del mercado de la explotación petrolera, y es a partir de la perforación del primer pozo en 1956 que más de 12 millones de personas han vivido violaciones a los derechos humanos, violencia continua desde el Estado para reprimirlos, enfrentamiento con las fuerzas del orden, guerras civiles, degradación y daños irreversibles al medio ambiente. Shell, entre todas las empresas que explotan el petróleo en el delta del Níger, ha sido la mayor causante de conflictos en la zona, apoyando económicamente grupos armados y dejando víctimas como en la etnia de los Ogoni. Shell reconoció que ha pagado a grupos armados para proteger sus instalaciones. También ha pedido ayuda al gobierno. En una de esas peticiones para reprimir una manifestación pacífica, el gobierno disparó al grupo de manifestantes, acabando con la vida de 80 personas. Las claves para definir este conflicto son muchas y muy variadas. Sin embargo, solamente vamos a mirar dos, las principales. La primera,
La distribución de los ingresos por exportación petrolera. El país se volvió dependiente económicamente del petróleo, pero la repartición de los ingresos cada vez es más desigual. En el año 1967, el gobierno decidió que el 50% de las ganancias iban a ir al gobierno federal y el otro 50% para el Estado productor. En la década de los 70 cambió el juego el gobierno y decidió que el 80% de las ganancias iba para el gobierno federal y el 20% para el Estado productor. Actualmente, solo el 13% queda en el Estado productor. La segunda clave es el impacto ambiental en el delta del Níger. Esta zona llegó a ser una de las más productivas en cuanto a agricultura y lo es también para la explotación de crudo, pero el incremento de la explotación acabó con la agricultura y la pesca. Además, el venteo de gas ha creado las condiciones perfectas para crear lluvia ácida, causando enfermedades de todo tipo en la población, sobre todo respiratorias, y volviendo los suelos infértiles. En diciembre de 1998 se firmó la Declaración de Kaidama, la cual demanda la salida de todas las empresas petroleras de Yawalat y parar la explotación y exploración inmediatamente del crudo, pero esto no se llevó a cabo y la violencia nunca cesó en esta región. Aunque en 1990 los Ogoni ya lo habían intentado y crearon el MOSOP, por sus siglas en inglés, Movement for Survival of the Ogoni People, con el apoyo de su máximo líder, empresario, periodista y escritor Ken Saro-Wiwa, exigiendo la salida de Shell del territorio Ogoni, y quien fuera encarcelado y posteriormente ejecutado en 1995 por el régimen sangriento de Sani Abacha, y de esta manera parar el movimiento Ogoni y permitir a la empresa Shell seguir con sus exploraciones. Y como podemos observar en este cuadro, la producción de crudo en el Golfo de Guinea está liderada mayormente por Angola y Nigeria, siendo clara la diferencia que existe sobre Congo y Guinea, que aportan un porcentaje mucho menor, y entendiendo la importancia de Nigeria en esta región del continente. En conclusión, podemos decir que la corrupción es uno de los mayores problemas que afecta al pueblo de Nigeria. A pesar de las enormes reservas de petróleo con las cuales cuenta el país y con los ingresos económicos multimillonarios, lamentablemente los índices de desarrollo son bastante bajos con relación a otros países. Nigeria ocupa el puesto número 163 en el ranking de las Naciones Unidas en nivel de pobreza y desigualdad.